Bienvenidos a la conferencia y muchas gracias por estar aquí presentes. Damos también las gracias al Ayuntamiento por cedernos el espacio y a la Universidad de León por varios motivos. Se está grabando la conferencia y luego se puede visualizar y oír en cualquier momento a través de un enlace de la universidad que os mandaremos a todos los que tengan interés y por supuesto a los socios. Y gracias, como digo, al Ayuntamiento por cedernos el espacio. Quería primero presentar un poco de cómo tenemos enfocadas estas conferencias desde hace unos años. Como sabéis, tradicionalmente hemos dedicado mucho esfuerzo en lo que es la historia del Camino de Santiago y todo el arte que hay a su alrededor, la historia del arte del Camino de Santiago, que es inmenso. 1200 años dan mucho de sí y desde luego en este caso lo han dado. Es un camino único. De hecho nos están visitando de otros países, Japón y de otros países, a ver cuál es el milagro del Camino de Santiago, porque les gustaría reproducir algo parecido pero no tiene posibilidad. Bueno, lo que pasa es que en la última época lo que hemos pretendido es darle un giro e intentar hablar del Camino de Santiago hoy y hacia futuro. Por eso ya desde hace unos años hemos traído aquí a un historiador, Vicente Malavia, que nos habló de peregrinar hoy a Santiago, que es historiador y sacerdote. Hemos hablado de gastronomía en el camino, que nos las dieron Juanjo y Yolanda de Cocinandos. Se habló del valor material e inmaterial, que nos dio Amelia Viraín. Perspectivas del futuro del Camino de Santiago, Antón Pombo. El Camino de Santiago en el firmamento el año pasado, si recordáis, que nos lo estuvieron exponiendo José Vicente Gavilanes y Paul Llamazares sobre ese camino de las estrellas que es tan famoso. Bueno, hoy toca en esa línea. Hay un elemento fundamental del camino, todos los que caminamos lo sabemos, y es los árboles del camino, y es el paisaje del camino, y son las flores del camino. De hecho, mucha gente de la que viene a hacer el Camino de Santiago viene por lo del paisaje en su conjunto, porque desde que entra por Pirineos hasta que llega a Santiago es como un gran museo en el que va viendo distintas especies, distintos espacios donde puede recrear distintas también realidades. Eso es debido a que ese paisaje está modulado o modelado a través de la botánica, y por eso es muy importante. Además también es muy importante por la sombra que nos da. Los que caminamos en verano somos muy conscientes de ellos. Y luego todo el tema de la flora, de las flores en general, pues hay mucha gente que siente su espiritualidad, se realiza pues a lo mejor contemplando una flor. Es decir, tiene su encanto y es un aspecto de los más importantes que tiene el Camino de Santiago. Para ello hemos contado con Sara del Río González, que es catedrática de botánica de la Universidad de León, pero además tiene, como podéis comprender y tenéis ahí en el programa, pues tiene otros muchos más méritos. Pues está sobre todo especializada en el cambio climático y en lo que afecta al entorno que nos ocupa. Además forma parte es como asesora del Consejo Asesor, con la redundancia, de la Cátedra Institucional de Estudios Leoneses de la Universidad de León. En fin, sobre climatología sabe también un montón. Tiene publicados muchos libros y artículos al respecto, y ha sido coordinadora de estudios sobre el cambio climático. Es decir, es toda una autoridad a la hora de enfocar este tema. Con lo cual, para nosotros es un honor tenerte aquí. Es algo que nos satisface mucho, que te recordaremos por mucho tiempo, porque nos vas a aportar esa visión que todos deseamos tener. Sin más, le cedo la palabra a ella, que es la que tiene que expresar todo lo que queda a partir de ahora. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? Sí. Voy a tratar de hacer la exposición de pie, porque las clases las suelo dar de pie y me siento mejor y creo que transmito mejor
de pie que sentada. Bueno, antes de comenzar, me gustaría agradecer a la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de León que me hayan propuesto para hacer esta exposición, que viene a ser una continuación de una mesa redonda que tuvimos en el mes de junio en el Palacio del Conde Duque. Bien, para empezar, lo que tenemos en ¿se me oye bien? ¿Sí? Sí. Vale. Lo que tenemos en esta imagen, esta foto está tomada precisamente de la página de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de León. Son los distintos itinerarios, los distintos transectos que recorren la provincia de León, o los distintos caminos de Santiago que recorren la provincia de León. En esta exposición me centraré fundamentalmente en el Camino de Santiago, en el denominado francés, que recorre la provincia de León pues desde el este hasta el oeste, entrando en Sagún y saliendo ya en Cebreiro, en Galicia, suponiendo aproximadamente pues unos 200 o 210 kilómetros. Bien, si tuviéramos con pocas palabras, desde un punto de vista botánico, que definir lo que es el Camino de Santiago a su paso por nuestra provincia de León, pues yo creo que se resume perfectamente en la elevadísima diversidad florística y vegetacional. Y esta elevada diversidad, tanto a nivel de flora como a nivel de vegetación, está fundamentada en dos elementos característicos, básicos, y no hay más que eso. Por una parte, que tenemos una diversidad de suelos elevadísima, son muchas las tipologías de suelo que tenemos en la provincia de León, y por otra parte, que en ese transecto, desde que entramos en Sagún hasta que salimos ya en Cebreiro, nos podemos encontrar con los dos principales tipos climáticos que tenemos en España. Es decir, en ese transecto, solo del Camino de Santiago, tenemos representados los dos grandes tipos de clima que tenemos en España y que ahora en un momentito comentaré. Bueno, pues como tenemos aquí en este esquema, clima, suelo son la base determinante de la presencia y la distribución de los diferentes tipos de flora y de vegetación que podemos observar a lo largo de este Camino de Santiago. Y volviendo a esa parte climática o bioclimática, más bien, que es como nos gusta a nosotros decirlo, precisamente lo que tenemos en este mapa, o lo que representa este mapa, son esos dos grandes tipos climáticos que comentaba que tenemos a lo largo de este camino. En color amarillo, que es el tipo climático más representado, está el clima o macrobioclima que llamamos mediterráneo. Y en azul, el clima o macrobioclima que llamamos templado, más centrado ya en las partes más occidentales de este camino y en las partes más elevadas. O sea, cuando estamos ya por encima de los 1300, 1400 metros, es cuando aparece este clima de carácter templado. Bien, ¿y cuál es la diferencia fundamental entre el macrobioclima o el clima mediterráneo y el templado? Pues la diferencia es un fenómeno que denominamos sequía estival, de tal manera que en el macrobioclima mediterráneo tenemos sequía estival y en el clima o macrobioclima templado no tenemos sequía estival. Y este concepto, que a lo mejor así en principio nos puede resultar algo subjetivo, tiene una confirmación matemática muy sencilla, de tal manera que para que exista este fenómeno, para que tengamos sequía estival, se tiene que cumplir que durante al menos 2 meses consecutivos de verano, el valor de la precipitación de esos 2 meses tiene que ser inferior al de la temperatura de esos 2 meses multiplicada por 2. Lo podemos ver en un ejemplo. Aquí he puesto los datos de la localidad de Astorga, situada a 870 metros. Astorga tiene unos valores de precipitación en julio y agosto de 19 y 22 milímetros respectivamente, y unos valores de temperatura en julio y agosto también de 19,8 y 19,4. Si hacemos esa operación matemática sencillísima, pues vemos que efectivamente 19 es más pequeño que 19,8 por 2 y que 22 es más pequeño que 19,4 por 2. Por tanto, se cumple P menor de 2T en 2 meses consecutivos de verano, en este caso julio y agosto,
existe sequía estival, el macrobioclima es mediterráneo. Si no nos hemos equivocado en esos cálculos, Astorga debería de estar dentro de la mancha amarilla. Si vamos ahora a ver un ejemplo de un territorio de una localidad templada, pues podemos irnos a Foncebadón, por aquí, 1430 metros, valores de precipitación de julio y agosto 55 y 64, temperatura 16,2 y 15,9 para los mismos meses de julio y agosto. Volvemos a hacer esa sencilla operación matemática. 46 es mayor que 16,2 por 2, 54 es mayor que 15,9 por 2. No se cumple esto, no hay sequía estival. Foncebadón, si no nos hemos equivocado, está en territorio templado, por tanto dentro de la mancha de color azul. Y esto, que a lo mejor al principio o así de principio nos podría parecer, y esta cosa que parece tan sencilla, o este fenómeno que parece tan sencillo, determina que tengamos plantas distintas, comunidades vegetales distintas, dependiendo de que estemos transitando por la mancha amarilla o por la mancha azul. Por supuesto sí, y veremos a lo largo de la exposición algunos ejemplos que yo creo que son bastante sencillos. Pero es que, aun teniendo esto, todavía estos dos grandes tipos climáticos, mediterráneo y templado, los podemos matizar aún más y establecer más diferencias en una unidad que nosotros denominamos piso bioclimático. Esto es tan sencillo como que si hacemos un transecto desde los 0 metros hasta los, me da lo mismo, 2.000 metros, 2.500 metros en una montaña, siempre se cumple un fenómeno universal, que es este que pongo aquí. Al ascender, la temperatura baja y la precipitación sube. Eso hace que en ese transecto desde los 0 hasta los 2.500 metros podamos, en función de esas variaciones, de esas dos variables climáticas, establecer zonas, pisos, en este caso, de carácter térmico, que se llaman termotipos. Termotipo quiere decir tipo térmico, es decir, relacionado con la temperatura. Bien, pues en este transecto, desde Sagún hasta la salida ya en Galicia, tenemos diferentes tipos térmicos. Concretamente, en los territorios mediterráneos tenemos dos tipos, que son los que aparecen en el mapa representados con este color más carne, el naranja y el amarillo. Esos dos tipos térmicos se llaman meso-mediterráneo, ejemplo, Ponferrada, color amarillo, y Astorga, que es lo que llamamos supramediterráneo. Y podríamos volvernos a hacer la misma pregunta. ¿Y el que estemos en un amarillo o estemos en un color carne o en un naranja determina que cambien las plantas, que cambien las comunidades vegetales? Sí, y lo veremos también en algún ejemplo. De hecho, hablaré bastantes veces a lo largo de la exposición de una zona que es el Bierzo, la comarca del Bierzo, la foseta berciana, la hoya berciana. Si tuviéramos todo el mapa de tipos térmicos de la provincia de León, solamente este amarillo lo vamos a tener aquí. No va a haber en ningún sitio más de la provincia de León donde tengamos ese amarillo. De hecho, ese amarillo, este mesomediterráneo, está relacionado con valores de temperatura más altas, medias, de las que tenemos en lo supra, en lo naranja o en el color carne. Y esto lo podemos ver si comparamos cualquier día las temperaturas medias de la ciudad de León y de Ponferrada. En Ponferrada tenemos siempre al menos 2 grados de temperatura más que lo que tenemos en León. Eso es fundamental para que allí tengamos plantas, como veremos dentro de un momento, que no tengamos aquí. También, por supuesto, de la enorme riqueza hortofrutícola que hay en la comarca del Bierzo, que lo tenemos aquí o aquí con menores niveles de producción. ¿Por qué? Porque este mesomediterráneo, estos valores de temperatura más elevados, hacen que las heladas tardías no existan o sean muy pocas, a diferencia de lo que tenemos aquí. Bien, eso con relación a los territorios mediterráneos. Con relación a los templados, pues tenemos solamente un tipo. Volvemos a Foncebadón, se llama supratemplado, en este caso en este color verde. Pero es que estos pisos también podemos hablar de ellos desde un punto de vista ómbrico,
tipo ómbrico, es decir, relacionado con la precipitación. Lo de antes era temperatura, ahora es precipitación. Lo que tenemos en la imagen son precisamente los tipos ómbricos que nos podemos encontrar a lo largo de este camino y que van desde el seco, en colores más cálidos, amarillos, otra vez color carne, naranja, hasta los más húmedos, en colores más fríos, pues los verdes y los azules. Está claro que en los territorios mediterráneos, donde hay sequía estival, lo que dominan son los tipos más secos. En Astorga tenemos seco, en Santa Catalina de Somoza tenemos subhúmedo y en El Ganso, por ejemplo, tenemos húmedo, en tanto que si nos vamos a los templados, pues en Rabanal del Camino tenemos húmedo y en Foncebadón, que es donde se alcanzan las cotas más altas de este camino a su paso por nuestra provincia, pues tenemos el hiperhúmedo. Bien, esto un resumen de lo que es la parte climática que podemos ver a lo largo del camino y que luego se traducirá en flora y vegetación diferente. Aunque la imagen no es muy buena, simplemente el objetivo de la misma, porque por supuesto yo no soy especialista en suelos, lo que tenemos en esta imagen es un mapa edafológico de suelos de la provincia de León. Sin entrar en pormenorizaciones, sí que se vuelve a ver lo que veíamos antes, muchas manchitas de diferentes colores con distintos numeritos que precisamente lo que están reflejando es eso, diversidad edáfica. Si a esta diversidad edáfica le unimos toda la diversidad climática que he comentado en las diapositivas anteriores, eso se traduce en, volvemos a la segunda diapositiva, la notabilísima diversidad de comunidades vegetales y de flora que tenemos a lo largo de este Camino de Santiago a su paso por la provincia de León. Son muchas, no podemos ver ni todas las plantas, por supuesto, ni todas las comunidades vegetales. Lo que he tratado de hacer es un resumen de los más significativos, bien sea por su presencia, por su extensión o por su originalidad desde el punto de vista botánico. Y en este agrupamiento, pues trataré o hablaré inicialmente de cuáles son los principales bosques que podemos ver a lo largo de este camino. Hablaré también de algunos de los matorrales más significativos, un poquitín, no mucho, de prados y pastizales, y luego finalizaré la exposición así en una especie de cajón o que lo he denominado otros, con distintos tipos de vegetación que, digamos, no se podrían encuadrar en ninguna de estas tipologías. Bien, pues comenzando por los bosques, estos son los 4 principales tipos de bosques que tenemos en nuestro transitar, o que podemos ver en nuestro transitar el Camino de Santiago. Podemos ver bosques de encinas, son muy frecuentes. Podemos ver bosques de melojos o rebollos. Podemos ver, menos, pero alguno hay, bosques de abedules. Y luego aquí he agrupado un conjunto de bosques que denominamos bosques de riparios o bosques de ribera, que son todos los que tenemos en los fondos de valle, es decir, en los cursos de los ríos, las saucedas, las choperas, las alisedas, todo este tipo de bosques. De cada uno de ellos lo que trataré de comentar son relacionarlo con las cuestiones climáticas que hemos visto y hablar o presentar algunas de las plantas, porque hay muchísimas, algunas de las plantas que caracterizan a estos bosques. Entonces, si comenzamos por los encinares son, pues eso, los bosques de encinas. Si tuviéramos que relacionarlos con en qué clima los tenemos, en lo mediterráneo o en lo templado, pues los encinares son los bosques típicos y más representativos en nuestro territorio, no solo en la provincia de León, podemos extrapolar a toda España, de los territorios templados, templados, mediterráneos, es decir, de los que tienen sequía estival. Y además de esos mediterráneos, digamos que son los que son más secos, es decir, los que tienen tipologías de las que hemos visto antes, de carácter seco y subhúmedo. Y precisamente esa localización en áreas
donde existe sequía en verano, determina que los árboles que en el estrato arbóreo están dominando este tipo de comunidades vegetales sean árboles perennifolios, es decir, son árboles que no pierden la hoja durante la época desfavorable, tienen hojas durante todo el año y además las hojas son duras y en muchas ocasiones con muchos pelos, incluso también con espinas. Todo eso son adaptaciones que tienen las plantas precisamente para poder sobrevivir en estos ambientes que llegan a ser en verano limitantes, estresantes por la falta de precipitación. Por supuesto, la planta, el árbol que domina en estos encinares, conocido por todos, pues es la encina. Bien, y acompañando a esta encina nos podemos encontrar con muchísimas plantas. Solamente voy a poner aquí algunas de las más representativas, pero hay muchísimas, porque además los encinares con los que nos podemos encontrar a lo largo del Camino de Santiago en nuestra provincia son muchos. Es verdad que la encina es la misma, el árbol es el mismo, solo que dependiendo de cuál sean, otra vez lo mismo, las características edáficas y dependiendo de cómo vayan variando las temperaturas y las precipitaciones, esta encina se acompaña de plantas distintas, y el que se acompañe de plantas distintas determina que estos encinares o la comunidad vegetal que conforman sean distintas. Me explico, porque volveré a ello bastantes veces a lo largo de la exposición. Por ejemplo, no son los mismos, la encina es la misma, pero las plantas que acompañan a la encina es la misma, no son los mismos los encinares que tenemos según estamos entrando en León, en Sagún, en Sagún, y los encinares que tenemos, por ejemplo, en la zona de Tierra de Campos, o en las tierras de León, que los encinares que vamos a ver en el Bierzo. Son distintos, y va a haber plantas que tenemos en unos sí y en otros no. Algunas plantas que podemos encontrar en estos encinares. Bueno, pongo la rubia de nombre común. Pongo el primer nombre es el nombre botánico, pero me referiré a los nombres comunes, salvo en algún caso, véase por ejemplo el caso de la rubia peregrina o la rubia de nombre común. La rubia es esta planta que tenemos aquí, de frutitos negros muy característicos, con estas hojitas verticiladas que salen todas del mismo punto, y no sé si se aprecia, a lo mejor desde las primeras filas sí se aprecia, que las hojitas tienen como una especie de acúleos, como una especie de espinitas. Bueno, pero si no la ves seguro que la han sentido, porque es una planta que según la tocas así se te queda pegada. Bueno, pues de ahí el epíteto subespecífico de peregrina, porque es pues la planta que acompaña a los caminantes a lo largo del camino o a los animales, porque se queda también pegada pues a la piel o al pelo de estos animales. Más plantas típicas de estos encinares. Muchas, como decía, con estos frutitos rojos o negros característicos, que además de ser vistosos son muy importantes porque sirven de alimento a muchos de los animales que podemos ver también a lo largo del camino. Pues el torbisco, la retama loca, el espárrago silvestre, también es una planta muy típica de estos encinares, el jazmín o el enebro rojo, por mencionar algunas. Y luego, en esta otra diapositiva, pongo algunas plantas que tenemos en encinares, pero como he dicho hace un momentín, estas solo las vamos a ver en encinares, en los encinares que tenemos, por ejemplo, en la zona del Bierzo. No los vamos a tener en los encinares de la zona de Tierra de Campos. Esta planta es conocida por todos, seguro, es el madroño, típico por presentar estos frutos rojos tan característicos y porque tiene arbutol. Madroño de forma natural, porque de forma cultivado lo podemos tener en muchos sitios, pero de forma natural los madroños solo los tenemos, o deberíamos de tenerlos, en el Bierzo. Solamente. No vamos a encontrar madroños en los encinares que tenemos a la entrada del Camino de Santiago. Tampoco vamos a encontrar esta planta. Esta planta es el rusco. ¿Por qué la pongo? Porque, aparte de porque me parece una planta muy vistosa por sus frutos rojos, es una planta que yo siempre hago la misma pregunta cuando estoy dando clase. Esto se ve claro que son las hojas, ¿no? Y dicen todos los chicos, sí, pues no son las hojas.
Estos son los tallos, lo que pasa es que son tallos aplanados, es una adaptación, es una modificación de este tipo de planta. Las hojitas son estas y ahí tendríamos las flores y luego los frutos. Bueno, pues esta planta solo en los encinares del Bierzo. Lo mismo que esta cuernicabra, la Pistacia terebinthus. ¿Por qué la pongo? Por estas formaciones tan características que son agallas. Esas agallas son producidas, son una respuesta de la planta cuando un insecto pica las hojitas o los foliolos de esta planta con la intención de dejar allí su puesta. Entonces la planta responde, no supone ningún problema para la planta responde provocando estas formaciones, estas excrescencias que al insecto le sirve de dos cosas, por una parte de alimento y por otra parte le protege la puesta. Bueno, pues esta planta también solo la vamos a tener en los encinares del Bierzo, no está en ningún otro encinar. Bueno, está otro ejemplo, también la pongo por su vistosidad, Bueno, estos son algunos ejemplos de plantas que podemos encontrar en estos encinares, que hay muchísimas. Si cambiamos de bosque, pasaríamos ahora a hablar de los melojares o los rebollares. Estos melojares o rebollares, a diferencia de los encinares, pues ya vemos aquí, pueden ser mediterráneos, pero también pueden ser templados. Y, diferencia, ya no son secos como los encinares, sino son subhúmedos hasta hiperhúmedos. Es decir, este árbol, el melojo, que es un roble, el roble melojo, necesita para estar mayor nivel de precipitación que la encina. Ese es el motivo también por el que, a diferencia de las encinas, que son perennifolios, estos son arcescentes o semicaducifolios, y lo habrán visto también. Estos mantienen la hoja seca en el árbol durante un periodo de tiempo en el año. Una diferencia importante con los bosques anteriores. Bueno, aquí tenemos una foto del roble melojo, muy característico por estas hojas tan lobuladas, por sus bellotas pegaditas, que es uno de los caracteres que nos permitiría diferenciarlos de otros robles, que no tienen las bellotas pegaditas, sino que tienen las bellotas pedunculadas. Y luego pongo aquí una fotografía de la parte de la hoja, del embés de la hoja, de la parte de abajo, porque es, y seguro que lo han visto, si lo han tocado, la hoja de este roble tiene un aspecto, un tacto aterciopelado. Ese aspecto aterciopelado es debido a que toda la parte inferior de la hoja está cubierta por multitud de pelos, de tricomas. Si esos pelitos los observáramos a la lupa o al microscopio, pues veríamos que son pelos con muchos radios y sobre un pedúnculo chiquitín. Bueno, pues estos pelos característicos de este roble nos permiten precisamente diferenciar a esta especie de otras muchas especies de roble. Bien, plantas que acompañan al roble melojo. Bueno, en este caso organicé la diapositiva por colores, también muchas plantas características de estos melojares o rebollares. Por supuesto, las primaveras, llamadas así porque son las primeras que salen cuando empieza a florecer la primavera. El trigo de vacas, la cruzada lisa, se llama así por presentar estas hojas en forma de cruz. La consuela menor, con estas flores amarillas colgantes tan características. Y esta otra. Esta que tenemos aquí se llama de nombre común gatuña. Es una planta que pertenece a una familia botánica muy frecuente, que es la familia de las de las leguminosas o de las fabáceas. Esa familia se caracteriza porque tiene un fruto, que es este que tenemos aquí, en forma de legumbre, por eso se llaman leguminosas o fabáceas. ¿Por qué pongo esta planta? Bueno, el nombre científico es Genista falcata. Lo de falcata hace referencia a que el fruto tiene forma de hoz, por eso se llama de nombre, el epíteto específico es falcata. Y pongo esta planta porque esta planta, esta gatuña, solo la vamos a poder encontrar cuando estamos en melojares o rebollares, pero otra vez, una vez hemos pasado el río Órbigo, del río Órbigo hacia occidente. Esta planta no está en los bosques de melojo
que tenemos al otro lado del río Órbigo. Sí lo tenemos en los melojares de la Marantería, del Cepeda, del Bierzo, pero no en los melojares más de las tierras del León. Por lo tanto, lo que pasa lo mismo que a los encinares. El melojo es el mismo, pero se acompaña de plantas distintas dependiendo del territorio en el que estemos, y por eso la comunidad vegetal es diferente. Más plantas. En este caso, las he agrupado por el color azul. Y la primera de la que voy a hablar es esta, pulmonaria de hoja larga. Bueno, ¿por qué es importante esta planta? Esta planta es importante porque esta solo, a diferencia de lo que acabamos de ver, solo en los melojares que están del Órbigo hacia oriente. Esta no está en los melojares bercianos. Por lo tanto, es una planta de las que llamamos bioindicadora. Nos encontramos con esta planta y sabemos si estamos en un melojar de un tipo o en un melojar de otro tipo. Por tanto, aunque parezca que en principio todo es lo mismo, no es lo mismo y tiene sus detalles y sus diferencias. Más plantas, en este caso moradas, pues la violeta del monte, la consuelda mayo, la melisa bastarda, muchas más. Bueno, aquí simplemente esta pobre es mucho menos vistosa que las otras, pero bueno, ahí está, y también es una planta importante que deberíamos de mencionar en este tipo de bosques. Bien, más cosas. Cambiamos de bosque. Abedulares. Los bosques de abedul es verdad que a lo largo del camino en nuestra provincia no son ni muchísimo menos frecuentes, solamente los vamos a tener cuando estamos ya en territorios templados, es decir, en zonas más elevadas y más lluviosas, de carácter húmedo e hiperhúmedo. Aquí tenemos un ejemplo de estos abedulares subiendo a la Laguna de Castilla, concretamente está la foto hecha allí, y la planta, el árbol que domina, pues por supuesto, el abedul, característico y se diferencia muy bien de otros por las cortezas blancas. Si tuviéramos que decir, ¿y estos qué son? Los encinares hemos visto que son perennifolios, los melojares hemos visto que son semicaducifolios o marcescentes. Estos, caducifolios, pierden la hoja en la época desfavorable. ¿Asociado a qué y por qué? A este clima de carácter templado, donde además al estar ya en zonas más altas, las temperaturas en invierno pues bajan mucho con relación a cualquiera de los otros territorios por los que podríamos ir transitando. Plantas, muchas. También, pues, la anémona de los bosques, esta sasifraga de hoja espatulada, pues se denomina así precisamente por la forma espatulada de la hoja. La cederilla también es una planta muy característica de estos bosques. Parece un trébol, pero no lo es. Y de hecho, esto todo no es que sean 1, 2 y 3 hojas, es una hoja. Solo es una hoja, lo que pasa es que está formada por 1, 2 y 3 foliolos. Es lo mismo que cuando vamos buscando por el campo tréboles de 4 hojas. No, buscamos tréboles que tienen una hoja, pero con 4 partes o con 4 foliolos. Bueno, pues esto es lo mismo. Otra planta que, fijo, conocen, el arándano común. El arándano común es verdad que es una planta ya que encontramos más frecuentemente cuando estamos en zonas más elevadas, en áreas donde ya no podemos tener como vegetación característica un bosque, sino que lo que tenemos es un matorral. Estamos ya por encima de los 1600, 1700 metros, pero bueno, podemos encontrar en estos abedulares este arándano común, por cierto, comestible. Como bien saben, tan de moda están ahora los frutos rojos y los azules. Ojo con no confundirlo con otro que es no es el mirtilus, es el microfilo oleaginoso, que es tóxico, pero bueno, es verdad que el otro todavía está a mayores altitudes. Y bueno, se diferencia relativamente bien de este porque las hojas no son tan son más verdes cenicientas, es un verde con menos brillo que este. Bueno, y por supuesto también el acebo, que forma parte de este tipo de comunidades. Bien, pues hasta aquí hemos visto encinares, melojares y abedulares. Ahora tocaría hablar de esos bosques que comentaba al principio, que denominamos bosques riparios o bosques de ribera, que se diferencian fundamentalmente de los que hemos visto hasta ahora, porque estos, para su
subsistencia dependen directamente del agua que tengamos en el suelo, es decir, son los bosques que están asociados al nivel freático del suelo. Son los que tenemos, pues eso, en las orillas de los ríos, y de hecho, dependiendo de que estemos en el cauce del lecho menor del río, en el cauce del lecho mayor del río, o ya en la llanura de inundación, el tipo de bosque ripario cambia. Son muchos los bosques de ribera que podemos encontrarnos en nuestro Camino de Santiago por la provincia de León. Podemos encontrarnos, pues eso, choperas saucedas, dominadas por el chopo negro, el nuestro, el autóctono, porque en muchos territorios está mezclado con el de Canadá, que se cultiva. El nuestro es el chopo negro, el Puculus nigra. Podemos encontrar bosques de fresnos, es decir, las fresneras. También 2 fresnos distintos tenemos en la provincia de León. Uno, típico de los territorios mediterráneos, de hojita más estrecha. Otro, típico de los territorios templados, de hoja más ancha. Podemos encontrarnos también con bosques de olmo, con olmedas. Estas también, es verdad que estas olmedas no son extensas por 2 motivos. Primero, porque son los bosques típicos de las zonas de las llanuras de inundación, y en las llanuras de inundación es donde tenemos los suelos más fértiles, por tanto los que más se han utilizado para cultivo, por lo tanto muchas se han talado, o también se han utilizado para estos territorios para los asentamientos urbanos y rurales, por tanto muchas han desaparecido. Y luego, por otro motivo, que es que a los olmos les sigue atacando, ahora parece que menos, una enfermedad provocada por un hongo, que es la grafiosis del olmo, que acaba matando a estos árboles. Entonces, por ese motivo, estas olmedas no están muy bien representadas, pero bueno, algún resto por ahí todavía queda. Más, podemos tener también bosques de aliso, aliseras, y por supuesto, muy distintos tipos de saucedas arbustivas. Son muchísimas las especies de sauces o mimbreras, que también se llaman, que tenemos o que podemos ver a lo largo de este Camino de Santiago. Estas saucedas arbustivas, sobre todo, a diferencia de lo que he comentado para las olmedas, localizadas en el lecho menor del río, en lo que es en las proximidades del cauce, y precisamente no son árboles, son arbustos, porque como nuestros ríos están sometidos a cambios muy importantes de caudal, que sufren estiajes importantes en verano y en invierno, en primavera, cuando se produce el deshielo y se funde la nieve, aumenta mucho el caudal, precisamente para evitar que se rompan las ramas, pues tienen este porte arbustivo y las ramas son muy flexibles. Esto sucede con todas las saucedas. Plantas, en este caso comunes para todos estos bosques de ribera, que podemos encontrar en los mismos bosques o orlando o protegiendo a estos bosques. Muchas, por supuesto, todas estas también las conocen seguro como denominador común a muchas de ellas. Por decir 2 cosas. Primera cosa, que muchas de ellas tienen espinas. Véase, por ejemplo, todas las rosas silvestres, no cultivadas, muchísimas especies distintas de rosa que tenemos formando parte de estas comunidades. Por supuesto, también las zarzamoras que tenemos en los bordes de los ríos, también muchas especies diferentes. Y la otra cosa es que muchas además son plantas trepadoras. Véase, por ejemplo, las madreselvas. Más plantas, pues también conocidas por ustedes, segurísimo, el majuelo, el espino albar, los cendrinos o el cornejo. No se aprecia bien en la imagen, pero esta planta, este arbusto se diferencia muy bien porque presenta unas tonalidades rojitas muy claras en las ramitas. El cornejo. Bien. Vale, pues digamos que hasta aquí los principales tipos de bosques que podemos encontrarnos a lo largo del camino, con la salvedad de que, aunque parezca que son todos iguales, son muy distintos. Si analizáramos más pormenorizadamente la flora que compone cada uno de ellos, dependiendo de las características edáficas y dependiendo también de cuáles sean las tipologías térmicas y pluviométricas,
Y podríamos pasar ahora a hablar de otro tipo de vegetación, de comunidades vegetales, frecuentísima también a lo largo del camino, que son los matorrales. Decir en primer lugar que todos estos matorrales de los que voy a hablar es vegetación que aparece por la alteración o por la degradación de cualquiera de los bosques que hemos visto antes, porque hasta en nuestros territorios, hasta aproximadamente los 1700 metros, lo que tendríamos como vegetación en el origen de forma prístina, si no hubiera habido ningún tipo de alteración, bien sea por causas naturales o bien sea por causas antrópicas, sería un bosque. Ese dicho que se comenta siempre que una ardilla podría cruzar España de norte a sur sin bajarse de los árboles. Bueno, sí, hasta una determinada altitud, pues eso, 1700. Hasta ahí sí. En todos estos territorios, hasta esa altitud aproximadamente, si no hubiera habido ningún tipo de alteración en los orígenes, tendríamos bosques, cualquiera de estos que hemos visto. Si esos bosques se alteran, lo que tenemos podemos tener este tipo de comunidades vegetales que llamamos matorrales. ¿Qué tipo? Pues los he agrupado básicamente en estos 4: piornales, brezales, cambrionales o aulagares y jarales. Podemos empezar pues por los piornales. Los piornales, lo mismo, si seguimos el mismo esquema que hemos visto hasta ahora, estos piornales también se pueden llamar escobonales, también se pueden llamar codesares, también se pueden llamar retamares. Los podemos tener tanto en los territorios mediterráneos como templados y sustituyendo o cuando se alteran cualquiera de los 3 tipos primeros de bosque que hemos visto, es decir, tanto encinares como melojares como abedulares, no los bosques de ribera, que esos funcionan de otra manera distinta. Bien, esta fotografía pues está hecha en primavera y el tono amarillo más vistoso que caracteriza a estos piornales viene dado por plantas que pertenecen otra vez a esa familia de las leguminosas, caracterizadas por estos frutos en legumbre, concretamente piornos y escobas. Son muchas las especies que tenemos a lo largo de este camino de piornos y de escobas. Aquí pongo algunos ejemplos. Una de las más representativas es la retama negra. La retama negra, porque me pueden decir, pues si son todas iguales. Pues sí, quitando esta que tiene las flores blancas, pues sí, porque es que son todas de la misma familia y la mayoría de flores amarillas. Pero la diferencia, o podemos diferenciarlos por los frutos y por algunas de las características de los frutos. Ejemplo, esta planta se caracteriza porque tiene un fruto con pelitos solo en el borde de la legumbre. Sin embargo, esta otra, es verdad que tiene el fruto más chiquitito, es más rechoncho, no es tan aplanadito como esta, tiene pelos en toda la legumbre. Esta misma familia es verdad que pertenece a un género botánico distinto, pero me da igual, también así por la pinta, lo mismo. Los frutitos son más constreñidos y más chiquititos. Por lo tanto, bastante se diferencia bien de estas otras. Esta otra, también, flores amarillas, pero pertenece a un género distinto, pero se diferencia muy bien porque en la legumbre tiene unas verruguitas de color rojo muy características. Y luego esta otra, bueno, esta no tiene duda, es un citisus igual que esta, igual que este, pero tiene las flores blancas. ¿Por qué la pongo? Porque hacía mucho ya que no hablábamos del Bierzo y del resto de diferencias con esta escoba blanca. Solamente la vamos a poder encontrar cuando estamos en piornales o otra vez. Una vez pasamos el río Orlo, del Orlo hacia Occidente, en la Maracatería, en la Cepeda, en el Bierzo. No en los piornales más próximos a la entrada del Camino de Santiago en la provincia de León. Por lo tanto, también, aunque estemos hablando de piornales, podríamos diferenciar distintos tipos de piornales atendiendo a la combinación florística que conforman
este tipo de comunidades vegetales que están dominadas por arbustos de porte bastante alto. Digo esto porque si hablamos ahora de otros matorrales que son los brezales, estos son matorrales, pero como se ve en la imagen, de porte más bajo. También, tanto en el Mediterráneo como en lo templado. También pudiendo sustituir a cualquiera de los 3 primeros tipos de bosques, encinares, melojares o abedulares. No, tampoco nunca a los bosques de ribera. Esos tienen otra dinámica diferente. En este caso, esta foto también está hecha en el Camino de Santiago, en primavera, donde dominan 2 colores, el violeta, el moradito y el amarillo. El color morado viene dado por unas plantas que seguro conocen, que son los brezos. Muy distintas especies de brezos podemos encontrarnos a lo largo de este camino, todos pertenecientes a la misma familia botánica, en su inmensísima mayoría con las flores de color violeta, moradita, pero también podíamos apreciar diferencias. Les llamo la atención, por ejemplo, para diferenciar esta, la ciruela, de miciento. La diferencia, desde aquí delante se verá mejor, de atrás se verá mucho peor, pero estas manchitas que tenemos ahí son las anteras de la flor. En esta las anteras sobresalen de la corola, en esta las anteras están dentro de la corola. Son pequeños caracteres que nos permiten establecer diferencias entre los distintos tipos de brezo. Bueno, y este, que es quizás el más frecuente también, es el brezo negro o el brezo de Aragón, que caracteriza a todos estos brezos. El color amarillo le viene dado por esta planta, la Carkesia, frecuentísima, siempre en todos estos matorrales, y lo de Tridentatum hace referencia a esta especie de 3 dientecitos que tenemos aquí en las hojas. Por eso se llama, de nombre de epíteto específico, Tridentatum. Bueno, podríamos hablar de más plantas. Llamo la atención sobre otra importante, esta, la galluva o la uva de oso. El nombre, el epíteto específico, uva ursi. Uva ursi significa precisamente eso, uva de oso. Es una planta rastrera que se caracteriza y se diferencia muy bien por estos frutitos de color rojo. ¿Por qué la menciono? Porque esta uva de oso solamente la vamos a tener cuando estamos transitando por el camino en los brezales otra vez, antes de pasar el río Órbigo, en los brezales que llamamos más típicos de las tierras del León, leoneses. Una vez pasamos el Órbigo, esta planta ya no existe. Por tanto, lo mismo que hemos visto antes, no hay un solo brezal a lo largo de todo el camino. Hay muchos tipos de brezales distintos, caracterizados por plantas que se van combinando de manera distinta dependiendo del territorio en el que nos encontremos. Bien, más cosas. Otros matorrales también frecuentes a lo largo del camino. Los he agrupado en jarales o cartuesales. Estos solo en los territorios mediterráneos. Por tanto, cuando estamos en esas zonas más secas, recorriendo el Camino de Santiago en nuestra provincia. Los jarales, pues, por supuesto, hacen referencia o están dominados por jaras, muchísimas especies también diferentes de jara en la provincia de León. Quizás la más llamativa sea esta, la jara pringosa, caracterizada por estas flores tan grandes y con estas manchas amarillas, pero también podríamos hablar de la jara de hoja de chopo, pues así denominada precisamente por eso, porque tiene las como si fueran de un chopo, o la jara de hoja de laurel, o las jarillas. Todas pertenecen a la misma familia botánica, todas de la misma familia, pero especies distintas. Y hablaba también de los cantuesales. Los cantuesales son los matorrales que están dominados ¿por quién? Pues por la lavanda, por el cantueso o por el espliego, que es esta planta que tenemos aquí. Y volviendo a incidir otra vez sobre la diversidad y la originalidad, 2
especies distintas, 2 lavandas o 2 cantuesos distintos podríamos ver a lo largo del Camino de Santiago. El límite, otra vez el mismo, en los cantuesales o espliegares de la parte más próxima a Sagún, una especie. En la zona de Maragatería, Cepeda, El Bierzo, otra especie distinta. Por tanto, también el matorral es distinto. Vale. Para finalizar con los matorrales, pues los he agrupado en aulagares y cambrionales, como en el caso de los jarales. Esto solo también en los territorios mediterráneos. Muy características estas formas de cojinete o almohadilla o estructuras pulviculares. El color característico de estos matorrales vuelve a ser otra vez el amarillo. El amarillo determinado, si estamos hablando de aulagares, pues por las aulagas. Las aulagas, otra vez, plantas amarillas de la misma familia que las escobas y los piornos, pero las escobas y los piornos no tienen espinas. No tienen. Estas sí, las aulagas tienen espinas. Bueno, pongo aquí 2 ejemplos. Y los cambrionales son matorrales dominados por una planta que llamamos cambrión, que es esta que tenemos aquí. No, ¿por qué la nombro? No son matorrales muy frecuentes, pero son muy originales desde el punto de vista botánico. Los podemos ver, por ejemplo, cuando estamos atravesando la Maragatería. Cuando estamos subiendo el puerto de Manzanar también aparecen. Es también una leguminosa de flores amarillas, con espinas y con estos pelos tan característicos. Son matorrales muy, muy singulares de este Camino de Santiago. Bien, hemos visto bosques, hemos visto matorrales. A lo largo del camino también nos podemos encontrar con prados y pastizales. No me voy a detener mucho en ellos porque son también muchos y muy diversos. Solo comentar lo mismo que he dicho para los matorrales. Estas comunidades vegetales, estos tipos de vegetación, aparecen también cuando se alteran los bosques, y en este caso tanto encinares como melojares, como adulares, como cualquiera de los bosques de ribera. Pongo aquí 2 imágenes de un prado o un pasto del Rabanal del Camino. Esto es un bosque de melojos. Lo que pasa es que la foto está hecha en invierno, entonces apenas tienen hojas, o las tiene pero en el árbol, pero no se aprecian desde aquí. Estos son pastizales, algunos de ellos importantes desde el punto de vista económico porque son aprovechados, como podéis ver en esta imagen, por el ganado. Y aquí tenemos otro pastizal, en este caso en las proximidades de Astorga, fruto de la alteración, en este caso de un encinar. Muchas especies distintas de este tipo de comunidades vegetales, donde desde luego la familia botánica mejor representada es la de las gramíneas o de las poáceas, es decir, la familia de la cebada, del trigo, del centeno, muchísimas especies. Pongo esta pues como curiosidad porque es la que nos está indicando el final del verano y el comienzo del otoño y la bajada de las temperaturas. Quitamerienda es una planta muy frecuente de este tipo de comunidades vegetales. Esta gramínea que de nombre común llamamos vallico. Vallico, ¿por qué? Porque el vallico es es la planta que domina en estos pastizales que se llaman vallicares, precisamente debido a esta planta, y bueno, el diente de león conocido por todos. Hay muchísimas, pero no me voy a detener en ello. Bien. Bueno, pues para terminar la exposición, quedaría hablar de ese cajón que llamé de otros, donde podemos incluir otros muy distintos tipos de vegetación, pero muchos de ellos muy frecuentes a lo largo del camino. Y la primera de la que voy a comentar es lo que llamamos la vegetación ruderal. Vegetación ruderal, o también denominada vegetación ruderal viaria, son las plantas y las comunidades vegetales que podemos ver a lo largo del camino, de los caminos, de las carreteras, de las pistas. Y de hecho, estas plantas están aquí, primero porque están sometidas al pisoteo.
bien sea el pisoteo de los caminantes que van por los caminos o de los propios animales que transitan por ellos, y además porque precisamente por ese transitar, por ese caminar, por ese pisoteo, hay mucho aporte de sustancias nitrogenadas, que es lo que necesitan muchas de estas plantas para poder estar aquí. Bueno, muchas plantas, podríamos hablar de este tipo, desde luego muchos cardos, son muchísimos las especies de cardos pertenecientes a muy distintos incluso géneros botánicos que podemos ver a lo largo de este camino, y con unos colores y una vistosidad, bueno, pues importante, no bonita, a pesar de ser cardos los pobres, pero bueno, tienen también su aquel. Entre ellos destacan estos que son los que presentan un porte, un tamaño más considerable. Fíjense, esta es una toba. Bueno, no hace falta mucho para ser más alto que yo, pero vamos, muy altas. Pueden llegar a ser. Otros con colores morados, pues como el cardo gorritorrero, el cardo de María. Este cardo de María, fíjense las espinas que tiene. Este cardo de María necesita, para estar, aparte de este aporte de sustancias nitrogenadas, necesita valores de temperatura considerables. Es decir, este cardo de María domina, es característico. Otra vez, donde más lo tenemos es en la zona del Bierzo, que es donde tenemos las temperaturas más elevadas. Algunos amarillos también, muchas especies, pues el cardillo o el cardo amarillo. Otras curiosas, el Senecio jacobea, del nombre común hierba de Santiago. Ya nos está diciendo solo el nombre, que es una planta muy frecuente a lo largo de todo el camino. Y otras muchas que seguro que conocen, pues como los gordolobos, el hinojo. Esta se diferencia muy bien porque si cogemos un trocito y la frotamos, desprende un olor a anís muy característico. La cicuta, como no, característica por las manchitas rojas del tallo. El ajenjo, bueno, esta gramínea, o la chicoria, que es muy fácilmente diferenciable por sus flores azules. Bien, muchas plantas ruderales, muchísimas, y también muchas comunidades que conforman muchas comunidades vegetales diferentes. También podríamos hablar de la vegetación lacustre. Son estas las plantas y las comunidades vegetales que aparecen o que tenemos en las lagunas. Bien es cierto que no son muchas las lagunas que podemos ver a lo largo del Camino de Santiago, y depende también mucho de la época del año en la que hagamos este camino, porque al estar ellas, la mayoría, estos bodones en un ambiente mediterráneo, muchas de ellas se secan pues cuando llegan a finales de la primavera y verano, pero bueno, pues las tenemos en Villadangos, las tenemos en Velilla de la Reina, las tenemos en el Burgo Ranero, las tenemos bueno, cerca de Valencia de Don Juan. Se me ha ido el nombre. Chozas de abajo. Chozas, no, pero antes. Bueno, se me ha ido el nombre. Bueno, es igual. Las de Bercianos. ¿Por qué las comento? Porque en algunas de ellas vamos a tener flora que es súper original desde el punto de vista botánico, que además nos está recordando tiempos que eran de clima mucho más frío de lo que tenemos en el momento actual. Eso sucede con algunas plantas de las que tenemos o que podríamos ver en la laguna de Villadangos en concreto. Por mencionar algunas de estas plantitas, bueno, pues las que están dentro de lo que es flotando en la propia agua, como los protagonjetos, las ramas acuáticas, o estos son lo que los pescadores suelen llamar oca, que también están en los ríos, o las lentejas de agua, y otras que están no en el propio agua flotando, sino más en el borde de estas lagunas, o estos bodones, pues como algún lirio, los esparganios, alguna verónica, por supuesto, está seguro que la conoce, las hifas, espadañas, los carrizos, los juncos, también muy distintas especies de juncos que tenemos a lo largo de camino, u otras un poco más vistosas que estas, como la salicaria, las adelfillas pelosas o las risimaquias amarillas. No son muchas las lagunas o los bodones que podemos ver a lo largo del camino, pero algunas de ellas con una flora original y singular desde el punto de vista botánico. Bien,
Y por supuesto, porque el camino pasa por ciudades y pasa por pueblos, y también dentro de los pueblos y dentro de las ciudades también hay cosas botánicas, algunas de ellas pues singulares e importantes. Por mencionar alguna cuestión de este tipo, pues las plantas que podemos encontrarnos en los muros, en las paredes o en los propios pues monumentos que tenemos en las ciudades. Ejemplos, bueno, algunas son más vistosas que otras. Esta, la pobre, no es muy vistosa, ahí está, la hierba de muro. Este, fijo que lo conocen, es la hierba verruguera. La hierba verruguera se llama así, tiene unas flores amarillas muy características, y se llama así porque al romper el tallo desprenden látex de color amarillo-naranja que dicen porque yo lo probé y a mí no me ha funcionado, pero que quitan las verrugas. Bueno, pues esta planta siempre la vamos a tener pegada a un muro, siempre. Otra plantita que a mí me gusta, la palomilla de muro. Es esta plantita que tiene unas flores moraditas muy características con unas manchas amarillas muy típicas. No hace aquí honor a la foto, pero también en los muros. Esta planta se ve muy bien aquí en León, sobre todo en primavera, cuando subimos las escaleras alrededor de la catedral para llegar al Hospital de Regla, en el arco ese. Bueno, ese arco en primavera está lleno de esta planta, también de esta, pero bueno, está como es menos vistoso. Y también en todas las murallas, si no las limpian, en todas las murallas que tenemos en León, esta planta aparece. Lo mismo que esta, el alelí amarillo. Todas estas plantas siempre asociadas a muros, a paredes, a monumentos, y por supuesto, aunque no voy a entrar en ello, con unas adaptaciones, sobre todo las que están en la propia pared, menos estas que están en el suelo, con unas adaptaciones que les permiten pues eso, sobrevivir en unos ambientes tan inhóspitos como son las paredes. Bien, y creo que sí, ya con esto voy a finalizar. Tampoco podemos olvidarnos de los cultivos, que son muchos los tipos de cultivos que podemos encontrarnos a lo largo del camino, no solo importantes por lo que se cultiva, sino por las plantas que llevan asociadas estos cultivos, lo que muchas veces llaman las malas hierbas de los cultivos. Bueno, pues las malas hierbas son plantitas que muchas de ellas son muy importantes porque de hecho solo están asociadas a esos cultivos, y si desaparece el cultivo, desaparece la planta. Bueno, pues mencionar los múltiples tipos de cultivos que nos podemos encontrar a lo largo del camino, tanto de secano como de regadío, como el maíz, el lúpulo, a lo largo de todo lo que es la ribera del Orno. Por supuesto, los viñedos, tanto de la denominación de origen León como los que tenemos en el Bierzo. Tampoco podemos olvidarnos de los cultivos de los sotos de castaño o los cultivos de pino, el pino ibérico, que podemos apreciar, por ejemplo, una vez que estamos arriba en lo alto de Fuencerrada. Y con esto pues he terminado. Muchas gracias por su atención. Bueno, tenemos 10 minutejos de preguntas, que han surgido muchas, pero no os veo. A ver si os atrevéis a hacérselas, porque visteis que lo sabe todo. O sea que, solo una cosa a destacar, y es que habéis visto que muchas plantas son socios de la Asociación del Camino de Santiago de León. Visteis que llevaban la pañoleta amarilla todas. Por eso que estamos como en casa. Pero bueno, ahí queda. Para la grabación. Se oye, supongo. Sí. Ha dado todo. Bueno, gracias, muchísimas gracias por la exposición. Creo que a mí por lo menos me vienes estupendamente en un momento excepcional. Hemos padecido una ola tremenda de incendios en nuestra provincia y a lo largo del camino, y por tu trabajo, tú que has tocado las plantas, y supongo que las amas y que las conoces, yo cuando veo el incendio veo que se queman árboles, pero no pienso que se están quemando todas estas plantas.
Entonces, la primera cuestión sería ¿qué daño tan tremendo se puede sufrir cuando hay un incendio que asola una zona del camino o de la provincia o del mundo, vamos? Y segundo, parece que estamos en una civilización que todo lo arregla con compensaciones económicas, y terminado el incendio y apagadas las últimas brasas, se ponen un montón de millones en donde sea, en organismos o en personas, para repoblar. Y yo pregunto, ¿y todas estas plantas qué pasa? ¿Que también se repueblan, si vale esa expresión, o solamente se puede repoblar el árbol? ¿Y qué ocurre después? Esa sería mi pregunta o mi inquietud, ¿no? Pues ha planteado una cuestión que es fundamental y que es importante en este momento en el que estamos viviendo los problemas post-fuego. Porque precisamente, y por eso he incidido a lo largo de la presentación, que todo esto está relacionado. El matorral está ahí por algo, el pastizal está ahí por algo y el bosque está ahí por algo, y efectivamente lo que deberíamos de hacer después de un incendio es ver qué daño ha habido, sobre todo en el suelo. El suelo es fundamental, y luego si queremos recuperar, restaurar esa zona, pues no nos vale con decir si ahí tenía antes un bosque de melojos, empiezo a plantar melojos y ya está. Porque pudiera ser que el suelo se ha alterado lo suficiente, se han perdido capas superficiales del suelo, y lo que necesitamos no es plantar el árbol, que es probable que se muera, sino que tenemos que ver a todo lo que nosotros denominamos la sucesión y la dinámica sucesional, y habrá que empezar por las primeras etapas, introduciendo las plantas que van favoreciendo la creación de suelo, para que luego, una vez esas plantas ya hayan restaurar, por decirlo de alguna manera, ese suelo, podamos ir incorporando otras plantas para al final ya decir, sí, ahora ya sí puedo poner los árboles. Pero es que esa es la clave, todo está relacionado y está en la naturaleza por algo, y todo cumple su función. No sé si te he respondido. Muchas gracias. A mí me ha retrotraído a mi infancia, porque he visto plantas que hace mucho que no veo, que estaban en mi pueblo, y me he acordado de todos los usos que se hacían de esas plantas en la antigüedad, porque ahora ya no valen. Entonces sería muy interesante, digo yo, hacer pues, un artículo o algo, viendo y recordando qué plantas y para qué se usaban, tanto en medicina, bueno, en remedios que se llamaban, como en usos domésticos, escobas para barrer la era, escobas para encender el fuego. Me he acordado de trojuncias, que son los juncos para atar los haces, claro, para hacer los haces de cereal, y tantas otras que se me han ido ocurriendo y que me di cuenta tarde si no hubiera hecho una foto de cara filmina. Me han quitado sí, muchas es gracias. otra cosa súper importante, y lamentablemente se está perdiendo la tradición popular, porque van desapareciendo los mayores y los más jóvenes pues están perdiendo esas tradiciones. Sí. Somos muy dados a hablar, ¿no? Y a contarnos historias entre nosotros. Y siempre y cuando se produce el incendio, vuelvo a los incendios, pues, joder, esto, si se hubieran metido vacas a pastar y luego ovejas a pastar y luego cabras a pastar, no se hubiera producido. Claro, yo me pregunto, viendo toda esta diversidad y toda esta riqueza, si echas las vacas y las ovejas y las cabras, ¿devoran todo esto? No. ¿O cómo se defiende? No, las vacas y las ovejas no van a entrar en un bosque, que están en los matorrales y están en los prados y los pastizales. O sea, no sería perjudicial. No. O sea, eso se podría, porque seleccionan también, supongo. Claro. No comen los cardos ni las espinas. Es que a veces nos dotamos historias muy... No, toda la naturaleza está por algo. Buenas tardes. Yo le quería dar gracias por la exposición. Para mí ha sido extraordinaria. Gracias. Y entonces quería, apuntando lo que decía la señora anterior,
que me parece muy acertado, o sea, vinculando lo que es el camino con las propiedades que tienen las plantas, con las flores, hacer pues una especie de, como diría, se me ocurre una recogida de todas esas propiedades que tienen y hacer algo. ¿Es posible? Quiero decir, hacer pues un libro, una revista o algo similar. Sí, es posible. Tiene que estar preparada la gente, como Sí, usted, por claro. ejemplo. Sí, sobre todo eso, yendo a los pueblos donde está, hay gente que todavía sabe de eso, porque sí, muchos están los libros, pero las fuentes populares son fundamentales, en mi opinión. No sé cómo se puede conjugar eso para crear, para hacer esa creación de... Bueno, sí, se podría hacer, yo creo que todo es posible. ¿Sí? Sí. Pues yo creo que ha quedado más que claro y las posibilidades son infinitas, incluso las vocaciones que se han despertado, que has despertado aquí también son muchas. Yo creo que todos estábamos deseando un poco esta charla. Bueno, pues muchas gracias por darnos esto tan interesante. Muchas gracias a vosotros por estar aquí en la conferencia. Y ahora vamos a darle un detalle para que nos recuerde durante un tiempo si tienes donde ponerlo. Vamos a... Muchas gracias. Para que se aficione al Camino de Santiago le damos ya la bolsa, no la mochila, pero bueno, una bolsa para llevar por lo menos el agua. Dentro tienes un detalle. Bueno, buen ritmo. ¿Ya que estoy? Eso es. Pero muchas gracias, no tenías que... Para mí es un placer contar algo de lo poco que sé. Ha dicho poco, ¿eh? Poco, este es poco. Ay, qué chulo. Me gustan mucho los detalles. Qué bonito. ¿Ves? Ay, qué bonito. Ay, muchas gracias. Es nuestro estudio. Pues muchas gracias por haberme invitado y por el detalle. Desde luego ha sido un placer y bueno, esperemos de que nos recuerdes a través de esto o en cualquier momento aquí estamos para... Sí, hombre, si tengo por ahí a mucha gente. Tienes a muchos. Y nada más, mañana tendremos otra charla muy interesante sobre el trazado, los bonitos proyectos, vamos a decir que son bonitos proyectos de lo que es la ciudad de León que atraviesa el Camino de Santiago y qué vamos a hacer para embellecerlo. Estamos en todo empeñados, sobre todo el ayuntamiento, que es el que lo puede hacer y el que tiene dinero. Venga, muchas gracias a todos y hasta mañana.